A continuación invitamos al doctor Alfonso Miranda Londoño para la conferencia sobre la concentración de la propiedad y la libre asociación. El doctor Alfonso es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en ciencias socioeconómicas y derecho financiero de la misma universidad, con una maestría en leyes de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor universitario y socio de la firma Esguerra Barrera Arriaga Asociados. Doctor Alfonso, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Medellín. Yo estoy muy honrado de venir aquí a tratar con ustedes algunos temas de derecho de la competencia. Mi conferencia trata sobre el tema de concentración económica, grupos empresariales y derecho de la competencia, pero antes de comenzar quería hacerles una pequeña referencia a nuestra página web. Yo soy el director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana en Bogotá y también soy el director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, el CEDEC, que es la página web que estamos viendo aquí. Pedí que si nos la ponían un momentico, nuestra página web es centrocedec.org y pues aquí yo quería mostrarles cómo, si ustedes bajan, podrían ver este fue el evento que tuvimos nosotros en el día de ayer. La doctora María Clara Lozano Ortiz de Zárate, abogada javeriana y profesora de la facultad, nos vino a explicar el caso de Induga, un caso sobre una compañía de aquí de Antioquia, que fue multada por la Superintendencia de Industria y Comercio hace más de 12 años por la realización de prácticas de abuso de la posición dominante como precio predatorio regional, y la doctora Lozano fue la abogada de esta compañía que ante el Consejo de Estado lograron la nulidad de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio con base principalmente en que la Superintendencia no definió adecuadamente el mercado relevante de los conos de helado, y no estableció apropiadamente que había una posición de dominio en ese mercado y por lo tanto tampoco que hubiera podido tener un abuso de la posición dominante. Ahí, si bajas un poquito más, se pueden ver los eventos anteriores que nosotros hemos tenido. ¿Podrías bajar un poquito? Allí ven ustedes distintos eventos, tenemos algunas noticias de derecho de la competencia. Si pudieras volver a subir otra vez exacto. Aquí ustedes podrían ver, tenemos unas jurisprudencias, tenemos links a las autoridades, tenemos las normas, tenemos nuestras publicaciones. Por ejemplo, si tú pinchas aquí en artículos, al ver los artículos uno puede bajar cualquier documento de los que hemos nosotros publicado. Algunos los he escrito yo, otros los han escrito otros los miembros del CEDEC. Si tú por ejemplo, pides cualquiera de estos gremios y competencia, por ejemplo, se puede bajar el documento en PDF, y así pues ver sí, cualquiera de ellos. Puedes pinchar cualquiera de ellos. Y ahí el documento baja pues en PDF. También los quiero invitar a que nos sigan en YouTube. Tenemos un canal de YouTube en el cual, ahí está el documento, en nuestro canal de YouTube ponemos todas las conferencias que nosotros hacemos y si les interesa el derecho de la competencia, pues ahí tenemos, por ejemplo, un proyecto sobre la historia del derecho de la competencia a través de los ojos de los superintendentes. Yo he entrevistado a todos los superintendentes que han estado en la Superintendencia de Industria y Comercio desde la creación de la nueva ley de competencia en el año 92, desde el 2153 del 92, que fue cuando se reestructuró la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces,
quiero recomendarles eso también. Y entonces ya, si quieres, podemos ir a la presentación propiamente. Muchas gracias. Los quería invitar pues a que nos siguieran. Ahí hay bastante material. Hay un libro digital en la página que tiene todas las concordancias de las normas de libre competencia y muchos comentarios. Tenemos pues la normativa, además del libro de normas, pues se pueden conseguir los distintos decretos y pues están distintas publicaciones que nosotros hemos hecho y relatamos también qué eventos vamos a sostener, que hoy en día pues ustedes, si tienen interés en eso, sin necesidad de ir a Bogotá, pues pueden entrar a nuestra página de YouTube y ver las conferencias directamente. Muy bien, muchas gracias. Yo entonces, como les había dicho, preparé una conferencia sobre concentración económica, grupos empresariales y derecho de la competencia. Y esto, pues, digamos que en un congreso sobre derecho mercantil podría, digamos, desde nuestro punto de vista del análisis que históricamente se ha hecho del derecho mercantil, decir, bueno, pero los temas de derecho de la competencia pues son como derecho económico, son como un poco ajenos a este tema, pero no es verdad. Por ejemplo, en la obra del profesor Garrigues, que trata todo el derecho mercantil, pues él tiene su capítulo, su libro, su tomo de competencia, y pues el derecho de la competencia es enseñado en Europa como parte del derecho mercantil. Y aquí lo que yo quiero presentarles es la problemática que nosotros tenemos cuando a través de las empresas, de las sociedades y de los grupos de interés económico, los grupos empresariales, que es un fenómeno societario que fue introducido con la Ley 222 de 1995, se adquiere una posición dominante en el mercado o qué pasa cuando hay acuerdos que podrían ser catalogados como acuerdos anticompetitivos entre empresas que conforman un mismo grupo empresarial, o qué pasa con las integraciones empresariales que hay entre las empresas que conforman un mismo grupo empresarial. Entonces, lo que se pretende con la presentación es hacer una mirada transversal a la forma como las normas de libre competencia se refieren a los grupos empresariales, que son un fenómeno societario, de agrupación de sociedades, que tiene, pues digamos, frente a la conferencia anterior que se refería a los tipos de asociación, consorcios, uniones temporales, que son mecanismos de contratación, principalmente para la contratación pública, pues esto, digamos, tiene una relación también, la forma como estas empresas que conforman grupos empresariales, o sea, grupos que de conformidad con lo que dice la Ley 222, son empresas que están sometidas a un mismo control y además de eso tienen unidad de propósito y dirección. ¿Cómo le afecta a esas empresas el derecho de libre competencia económica? Entonces, en primer lugar, nosotros pues traemos una referencia de lo que es el principio de libertad económica, de libertad de competencia económica, que es la posibilidad efectiva que tienen los participantes en un mercado de concurrir en él en contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o servicios a los consumidores y de formar y mantener una clientela. Eso visto desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda, pues consideramos que es el derecho de libre escogencia que tienen todos los consumidores y usuarios de obtener bienes y servicios en condiciones de libertad e igualdad. En realidad, pues el derecho de libre competencia económica es un derecho constitucional que fue introducido por primera vez en nuestra Constitución por el Constituyente de 1991. Nosotros no tenemos un principio de libre competencia económica antes de la Constitución de 1991. En la Constitución del 86 este principio no está expresamente incluido en la Constitución, y eso no impidió que Colombia tuviera una ley de libre competencia desde el año 59 con la ley 155 del 59, básicamente porque para tener una ley de libre competencia, que es una ley de intervención del Estado en la economía, lo que se requiere pues es un marco jurídico constitucional que contenga la libertad de empresa, la iniciativa privada, el derecho de propiedad, el derecho de asociación y sobre todo la posibilidad del Estado de intervenir en la economía. La
el derecho de la libre competencia es un derecho de intervención del Estado en la economía para limitar la libertad económica con el objeto de proteger la libre competencia. El artículo 333 de la Constitución Política nos dice que la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades y que el Estado debe intervenir con el fin de impedir que personas o empresas afecten la libertad económica o abusen de su posición dominante en el mercado nacional. El derecho entonces es un derecho de tipo económico, no es un derecho fundamental. Hay varias sentencias de la Corte Constitucional en las que se advierte que el derecho de libre competencia económica no es un derecho fundamental, pero a pesar de eso, pues hay muchas sentencias de constitucionalidad que hablan del derecho de libre competencia y algunas sentencias de tutela, porque si bien el derecho de libre competencia no es fundamental, sí es muy allegado a varios derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho constitucional a la igualdad o el derecho constitucional al trabajo. Y ahí, al pronunciarse en sede de tutela sobre esos derechos fundamentales, se ha hablado de la libre competencia económica. Lo que sí es cierto es que pero entonces no va a caber una tutela directamente sobre el derecho de libre competencia. Lo que sí es cierto es que es un derecho colectivo, como lo dice expresamente el artículo 88 de la Constitución Política, y por eso es susceptible de ser protegido a través de acciones populares y acciones de grupo. Ustedes ven cómo en días recientes la Superintendencia de Industria y Comercio abrió con mucho despliegue de medios la investigación contra el cartel de los pañales. En la semana anterior ya un colectivo de consumidores, una asociación de consumidores en Bogotá, anunció públicamente que había iniciado una acción de grupo respecto del cartel de los pañales. Entonces, pues esa es una demostración de cómo la Autoridad de Libre Competencia pues va a actuar con base en la facultad de inspección, vigilancia y sanción para proteger las normas de libre competencia e imponer sanciones y prohibir las conductas anticompetitivas, pero al mismo tiempo las personas particulares que se sientan vulneradas por la realización de esas prácticas restrictivas pueden accionar a través de acciones de responsabilidad civil contractual o extracontractual, acciones colectivas como la acción de grupo, pueden utilizar también la acción de competencia desleal posiblemente y otros mecanismos para buscar la indemnización de los perjuicios ocasionados por las prácticas restrictivas de la competencia. En relación con el tema de concentración económica, pues hay que distinguir entre la concentración del ingreso y la concentración de la riqueza. Realmente la concentración de la riqueza es un problema muy grave, pero es más grave aún la concentración del ingreso, cuando existen personas que detentan mucha parte de la riqueza nacional, pero las condiciones del ingreso de las personas son más equitativas, pues la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo de las personas de la población más pobre y vulnerable, pues es mejor. Aquí tenemos un parrafito de las obras del doctor Agudelo Villa, que como ustedes saben, seguramente el doctor Hernando Agudelo Villa fue pues el ponente de la ley 155 del 59, que es pues la primera ley de libre competencia en Colombia. El doctor Agudelo Villa estaba muy preocupado por el tema de la concentración de la riqueza, con el tema de la desigualdad, con el tema de la concentración del ingreso, y decía que hay 4 tipos de desigualdad: la desigualdad del ingreso entre el sector de colombianos que tienen empleo y la creciente masa de personas parcialmente desempleadas, la desigualdad de ingreso entre la población campesina y la población urbana, la desigualdad de ingreso entre las diferentes regiones del país, la desigualdad de riqueza y del poder social entre la gran mayoría de la población colombiana y la misma formada por los grupos de altas rentas. Y se refería pues a la acción que tienen los monopolios a través del mecanismo de los precios por medio de los procedimientos de prácticas restrictivas, que agudiza la inequidad en la distribución del ingreso y empeora las condiciones de desigualdad de la sociedad colombiana, y por eso, para buscar eliminar el desequilibrio social y el desequilibrio en el ingreso y en la riqueza, es importante que el Estado desarrolle una legislación y unas políticas en contra de las prácticas anticompetitivas y las prácticas de abuso de la posición de dominio en el mercado. Es importante en la lectura de la obra del doctor Agudelo Villa
y que es un antecedente tan importante para nosotros en el derecho de la competencia, era claro para él desde esa época, desde los años 50 y desde antes de los años 50, que el objetivo de la normativa de libre competencia no es la democratización de la economía. Para democratizar la economía existen otros sistemas, por ejemplo el sistema tributario, y puede haber incentivos que el Estado le otorgue a las personas con menor capacidad económica para elevar su capacidad, su situación de vida, la satisfacción de sus necesidades más esenciales y mejorar su calidad de vida de esa manera. Pero el derecho de la competencia no es un mecanismo propiamente de democratización económica y por lo tanto no está prohibido el monopolio ni la posición de dominio, sino el abuso de la posición dominante en el mercado. En este gráfico ustedes pueden ver cómo la concentración del ingreso en Colombia se muestra pues que los ingresos por hogares en Colombia para el año 2011, el grupo de hogares que recibe entre $5.000 y $6.000 es muy pequeño comparado con el resto de los grupos. Es una demostración de la concentración que todavía tenemos en el ingreso y la gran tarea que existe para que una mayor proporción de la población tenga ingresos que sean más equitativos, mejores respecto de las personas que tienen los mayores ingresos. Y aquí vemos también en cuanto a la concentración del ingreso en Colombia, en este gráfico número 2, se muestra que el número de individuos por hogar con niveles de ingreso, vemos que los hogares que tienen menor ingreso tienen una mayor cantidad de miembros de la familia. Y eso pues naturalmente contribuye pues a deprimir las condiciones de vida porque un mayor número de personas tiene que sobrevivir con los ingresos más pequeños. También existen diferencias en la localización. En las ciudades, sobre todo las más grandes, es donde se encuentra la mayoría de la población con los mayores niveles de ingreso, mientras que en las zonas rurales aumenta el porcentaje de la pobreza y la composición racial también cambia. Los mayores ingresos están en la población pues, más blanca o de raza más blanca, mientras que las otras etnias pues, tienen un menor ingreso. En cuanto a los grupos empresariales y la concentración económica, nosotros lo que podemos ver es que el fenómeno de la concentración de la riqueza y del ingreso tiende a expresarse o a instrumentarse a través de mecanismos societarios y particularmente a través de la formación de los grupos empresariales. Por esta razón es necesario analizar cómo el derecho de la competencia afecta la realidad de los grupos empresariales. Por eso vamos a mirar cuáles son las principales prácticas restrictivas de la competencia que trae nuestra legislación, porque el énfasis de la ley de libre competencia, como yo anticipaba, pues si bien la concentración de la propiedad y de la riqueza constituyen importantes factores de perturbación social y política y económica, la concepción de la Constitución política es la de promover, pero no imponer la democratización de la propiedad, garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a la propiedad de los medios de producción y a las actividades económicas lucrativas y prohibir y castigar los abusos y las prácticas desleales o restrictivas de la competencia en los mercados. La concentración de los mercados es considerada como un factor importante en la formación de empresas con posición dominante en el mercado, que eventualmente son las que pueden incurrir en abusos de la posición dominante y generar importantes desigualdades de tipo económico y social, con gran perjuicio para la estabilidad económica, social y política del país. Es importante tener en cuenta que el objetivo de las normas modernas de promoción de la competencia no es el de democratizar la propiedad de los medios de producción ni la riqueza en general. Ni siquiera se considera en la actualidad que los monopolios sean dañinos per se, ni que el Estado se deba dedicar a perseguir o a destruir a las grandes empresas, ya que la igualdad matemática de los competidores en el mercado ciertamente no garantiza la eficiencia del mismo ni el mayor bienestar de los consumidores. En resumen, se debe proteger la competencia antes que a los competidores. O sea, las normas de libre competencia están orientadas a proteger el proceso competitivo, la igualdad de oportunidades para participar en el mercado. El doctor Agudelo Villa presentó en el Congreso de la República un proyecto de ley que se convirtió en la ley 155 del 59 y ahí nos lo expresaba de manera muy clara.
Con la legislación antimonopolio se trata de controlar los abusos de los monopolios y de la concentración de la riqueza en pocas manos, pero sin desalentar el crecimiento de las empresas o su integración para poder aprovechar las ventajas técnicas de la producción en grande escala, indispensable para el desarrollo de determinadas ramas de industrias de técnica avanzada que requieren grandes inversiones de capital, cuantiosos gastos de investigación científica y adquisición de patentes por encima de recursos de las empresas pequeñas. Es decir, no se persigue mantener por sí muchas medianas y pequeñas empresas que no puedan organizar la producción en condiciones económicas y que frecuentemente operan con un gran desperdicio de recursos, sino impedir las prácticas restrictivas y garantizar la leal operancia de las fuerzas competitivas que protege los intereses de los consumidores, promueve el desarrollo técnico y evita efectos regresivos en la distribución del ingreso. Ahí vemos muy decantado el pensamiento económico-político del doctor Agudelo Villa, y pues es importante destacar que en el mundo moderno no se persigue los monopolios en sí mismos, ni una empresa por el hecho de ser grande no está satanizada, y que se sabe que las eficiencias que se logran a través de las economías de escala, a través de la acumulación no solo del capital, sino de los conocimientos, de la tecnología, pues eso es lo que genera el avance de la sociedad y el avance económico del país. Por eso esta teoría de libre competencia, este principio de libre competencia, pues es tan claroscuro y tiene tantas zonas grises, porque una aplicación exacerbada de las normas de libre competencia lo que condena al país es a mantener empresas raquíticas y muy pequeñas, por ejemplo, en la aplicación del régimen de integraciones empresariales. Si nosotros prohibimos todas las integraciones empresariales con base en que pues, si se unen dos empresas pues se va a concentrar el mercado. Yo sí les digo, yo he participado en algunas de las más grandes integraciones empresariales que ha tenido nuestro país y yo no he visto ninguna integración importante en Colombia en la que antes de hacer la integración la concentración del mercado no fuera ya muy grande. Nuestro país tiene una economía realmente pequeña, no es una economía como la norteamericana o como la economía europea o como las economías orientales grandes, es una economía pequeña, donde existen pocos jugadores, donde la concentración del mercado es ya de por sí alta. Entonces, una aplicación demasiado estricta bajo los parámetros europeos o norteamericanos del régimen de control de integraciones condenaría a nuestras empresas a un pitufismo que no las va a permitir competir en el contexto internacional. Entonces, nosotros queremos tener jugadores internacionales, no solamente a James y a Falcao, sino tener empresas que puedan ir a los mercados internacionales y ser representativas, como Nacional de Chocolates, como algunas compañías colombianas, el sistema financiero colombiano que está haciendo presencia en Centroamérica y en Sudamérica de manera importante, pero eso no se logra sin cierto tamaño. Entonces, si aquí cuando las empresas están tratando de crecer, nosotros decimos, no, pero el derecho de la libre competencia es muy importante, entonces es malo que haya empresas muy grandes porque pues pueden tener posición dominante y entonces podrían llegar a abusar. Sí, eso es verdad, pero debemos tener una política de libre competencia, debemos impedir las prácticas restrictivas, debemos impedir las conductas de abuso de la posición dominante, pero nosotros no podemos condenar nuestras empresas pues a ser pequeñas. Entonces el énfasis del derecho de la competencia no está en la prohibición del monopolio, sino en la represión de las conductas de abuso de la posición dominante en el mercado y la realización de las prácticas restrictivas de la competencia en perjuicio de los consumidores, de los competidores actuales y potenciales y de la economía en general. Eso lo podemos ver en el artículo 333 de la Constitución Política, que cuando la Asamblea Nacional Constituyente lo estaba estudiando, pues en la ponencia final se dijo, ni tampoco conscientes de los resultados obtenidos en la experiencia europea, proponemos que la concentración sea reprimida per se, sino cuando asuma las formas concretas de prácticas de la posición dominante enderezadas a restringir la competencia o la libertad económica y que por ello mismo perjudique a la comunidad. Entonces, aquí vemos nosotros cuáles son las principales categorías de prácticas, de formas de restricción de la libre competencia.
Tendríamos en primer lugar las prácticas restrictivas de la competencia, estarían las conductas en contra pues, de los consumidores, para eso hay una legislación de protección al consumidor, estarían las conductas de competencia desleal y estaría pues las conductas que violan el régimen de las concentraciones empresariales. En cuanto a las prácticas restrictivas de la competencia, nosotros tenemos estas 5 categorías que son muy importantes de revisar porque afectan a los grupos empresariales. Está en primer lugar la violación a la prohibición de concentrar cargos administrativos. El presidente de Comcel no puede estar en la junta directiva de Movistar. ¿Y por qué no puede estar en la junta directiva de Movistar? Porque hay unas normas que le generan una inhabilidad o incompatibilidad para estar allí. Esas normas son del régimen de libre competencia, artículos 5 y 6 de la ley 155 del 59. Pero ustedes que son expertos comercialistas saben que también están las normas que trajo la ley 222 de 1995, que incluyó pues una norma sobre conflictos de interés y que prohíbe a los administradores de las sociedades incurrir en conflictos de interés y incurrir en conductas de competencia en contra de la empresa en la que ellos trabajan. Entonces ahí tenemos varios órdenes normativos que van a impedir que esos administradores violen sus deberes fiduciarios de lealtad y, pues, digamos, le ayuden a un contrincante, a un competidor, a quitarle el mercado a la empresa en la cual sirve. Está la violación al régimen de integraciones empresariales, el tema de los acuerdos anticompetitivos, el tema de los actos anticompetitivos y el tema de las conductas de abuso de la posición dominante en el mercado. Como los grupos empresariales son un mecanismo para la concentración del mercado, me voy a referir en primer lugar al tema del abuso de la posición dominante en el mercado. La ley colombiana, en el decreto 2153 de 1992, artículo 45, ahí se define la posición dominante como la posibilidad de determinar directa o indirectamente las condiciones de un mercado. Para poder establecer si hay posición dominante en un mercado es necesario en primer lugar definir cuál es el mercado relevante, y el mercado relevante pues se define desde el punto de vista del mercado producto, del mercado geográfico y del mercado temporal. Por ejemplo, en el caso que yo les mostraba, que expuso ayer la doctora María Clara Lozano, era una investigación sobre abuso de la posición dominante en el mercado de los conos de helado, de los conos de galleta para comer helado. Y lo que dijo la superintendencia es que la empresa Induga de aquí de Antioquia tenía una posición de dominio en el mercado nacional y por lo tanto al aplicar un precio diferencial, un precio más bajo en Barranquilla, en la zona norte del país, estaba incurriendo en una conducta de abuso de la posición dominante por precio predatorio. Lo que estableció el Consejo de Estado al final del pleito es que el mercado relevante estuvo muy mal definido, porque los conos de helado, nadie compra un cono de galleta para comérselo solo. O sea que el cono de helado era un producto complementario que tenía que ver con el mercado del helado y que los que venden los helados, cuando se lo venden al público, pues realmente van a escoger entre el cono de galleta y los vasitos plásticos u otros recipientes, un conito de cartón u otro recipiente, dependiendo del precio. Entonces ahí se descubrió que la empresa no tenía posición dominante en el mercado. Se definió un mercado relevante más amplio. El mercado relevante no era el de los conos de galleta, sino el de los receptáculos para poner el helado para poderlo vender. Y en ese mercado relevante se dijo, en ese mercado Induga no tiene posición de dominio. Entonces, ese es el tema de definición del mercado relevante, que es muy importante para establecer si existe una posición de dominio en ese mercado relevante, porque se tiene la capacidad de afectar o modificar las condiciones del mercado, imponer los precios, imponer las cantidades, imponer la financiación o no. Y dependiendo de si hay posición dominante, las conductas de abuso de posición dominante se podrán establecer. Y estas conductas, pues, pueden ser las que son aplicables a los grupos empresariales. Y ahí lo que vamos a ver es que se va a tener en cuenta el poder de todo el grupo, el poder de todas las empresas que están sometidas al mismo control. Ah, no, pero es que es solamente el Banco de Bogotá. No. El Banco de Bogotá va a ser considerado con todos los otros bancos del Grupo Aval, que son como 5 entidades, AB Villas y el Banco de Bogotá y
Todos los bancos del Grupo Aval van a ser considerados para saber qué poder de mercado tiene esa organización. Entonces allí podría establecerse si hay un precio predatorio, precio por debajo de los costos con el fin de eliminar a los competidores del mercado. Una discriminación vertical, o sea, la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas. Es como decir, según Marrano, si usted viene a donde alguien que tiene posición dominante, esa persona no puede tratarlo según Marrano. Entonces no puede decirle, a usted sí le doy un descuento, a usted no le doy un descuento, sin que exista una explicación económica razonable. Naturalmente, descuentos por volumen siempre se podrá, descuento por pronto pago siempre se podrá, pero dos personas que están en la misma situación, aplicarles una condición distinta, ahí hay una discriminación. La venta atada, cláusulas de leche y pan, no le vendo la leche si no me compra también el pan. No le vendo el celular si no me compra también la televisión por cable y el internet y el no sé qué. Entonces, pues ahí se están atando distintos mercados. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene una posición dominante. Ah, entonces no me compra todo, entonces no le vendo nada. Y lo obliga al consumidor a comprar algo que no quería. Discriminación horizontal. Cuando se tiene una posición respecto de un mercado aguas arriba, por ejemplo, en una materia prima, y se le niega esa materia prima al competidor que está aguas abajo y se pone en una condición diferente a otro comprador cuando es con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado. Entonces le niega la materia prima que controla el grupo para poder destruir su capacidad competitiva en el mercado del producto terminado. El precio predatorio regional, que como ya lo habíamos dicho con el caso de Induga, consiste en vender en un sitio, en una parte de la geografía nacional a un precio más bajo, que no tiene que ver con los costos de la empresa, con el fin de eliminar a los competidores del mercado. Y las conductas de obstrucción, obstruir o impedir a terceros el acceso al mercado o a los canales de comercialización, como si, por ejemplo, si dijéramos que el Éxito tiene una posición dominante aquí en Medellín, por la participación de mercado, etcétera. Si arbitrariamente le negara el acceso a algunos productos, a sus lineales, a sus góndolas y favoreciera a otros, esa podría ser una forma de impedir el acceso a un canal de comercialización. Por eso el Éxito tiene un manual de proveedores y tiene un mecanismo de fair play para saber quién está codificado y quién no está codificado, para evitar incurrir en una conducta de abuso de la posición dominante. En cuanto a los acuerdos en derecho de la competencia están definidos de manera amplia. Y que ustedes que son comercialistas, pues quiero decirles que en el derecho de la competencia, pues digamos, vamos hasta lo más tácito. Un acuerdo para libre competencia no tiene los mismos requisitos que puede tener un contrato de derecho civil o mercantil. La ley define el acuerdo como todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela. Entonces, hay acuerdos expresos que están en los contratos, en los convenios, y en las concertaciones que son expresas, pero puede haber acuerdos tácitos a través de prácticas concertadas o prácticas conscientemente paralelas en donde la manifestación de la voluntad de participar en el acuerdo anticompetitivo pues no se ve nunca reflejada de manera expresa, sino que es inferida por la autoridad a través de la conducta de los jugadores en el mercado, como vemos allí en esas definiciones. Una práctica concertada son aquellos comportamientos coordinados que no tienen otra explicación desde la racionalidad económica que la existencia de una coordinación o práctica concertada entre los competidores. Y en el paralelismo consciente, con base en una resolución de la superintendencia, los participantes de un determinado mercado actuando en forma consciente y sincronizada se abstienen de competir generando un patrón de comportamiento uniforme sobre una o más variables cuya dinámica en condiciones de competencia debe corresponder a la estrategia individual independiente de quienes lo conforman. Entonces es un comportamiento que no se explica a la autoridad de competencia porque es un comportamiento que es demasiado concertado y que elimina la incertidumbre propia de un mercado en competencia.
Eso es lo que podría ser un acuerdo tácito de libre competencia. Los acuerdos, pues generalmente los miramos como horizontales entre empresas que están en el mismo nivel del proceso productivo. Por ejemplo, un acuerdo Éxito Olímpica son 2 supermercados, entonces están en el mismo nivel productivo. O un acuerdo vertical que son los que se producen entre 2 o más empresas que hacen parte de distintos niveles del proceso productivo. Por ejemplo, entre un fabricante de automóviles y un concesionario independiente. Que están en distintos niveles del proceso productivo, pero forman parte de una misma cadena. Los acuerdos horizontales son generalmente mirados con un ojo mucho más crítico por la Autoridad de Libre Competencia, mientras que los verticales a veces tienen algún tipo de mérito procompetitivo y por eso son a veces analizados bajo la regla de la razón de la libre competencia para decir que no son anticompetitivos, como podría ser un acuerdo vertical de repartición geográfica de mercados. Un fabricante asigna zonas de distribución exclusivas a sus distribuidores y eso en muchas jurisdicciones del mundo pues ha sido aceptado como un acuerdo que es básicamente procompetitivo. Aquí ven ustedes ahí hay 9 categorías de acuerdos anticompetitivos. Que las pueden ver ustedes, el más representativo pues es el acuerdo de fijación de precios, que es lo que se conoce como el cartel, sobre todo cuando es un acuerdo horizontal de fijación de precios. Por ejemplo, si se dice que los azucareros tienen un acuerdo de precio para comprar la caña de azúcar, o que los chocolateros tienen un acuerdo para comprar el cacao, o que los cementeros tienen un acuerdo para el bulto de cemento, o que los pañaleros tienen un acuerdo para el precio de los pañales, ese es un acuerdo horizontal de fijación de precios que es catalogado mundialmente como un cartel y que es la conducta pues más ofensiva desde el punto de vista de libre competencia. En algunos países del mundo da cárcel, se considera como un delito. Y están las discriminaciones, las reparticiones de mercado, las asignaciones de cuotas, la limitación de materias primas, la limitación de desarrollos técnicos, la venta atada como acuerdo, que también es ilegal, la colusión en licitaciones o concursos, muy importante hoy en día, porque esta conducta que está en el decreto 2153 en el numeral 9, esa es una conducta que hoy en día bajo el Estatuto Anticorrupción, cuando se trata de colusión en licitaciones u ofertas públicas de derecho público, es también un delito. Entonces es la primera norma de libre competencia que se pone como delito en la legislación colombiana. Y eso genera pues muchas dificultades con esas licitaciones, pero realmente eso ha sido muy impulsado por la OCDE también, porque pues la corrupción en la contratación pública se ve como uno de los grandes flagelos que puede tener el país. Aquí tienen los actos contrarios a la libre competencia, que son 3, infringir las normas de publicidad contenidas en el Estatuto de Protección al Consumidor, influir en una empresa para que incremente sus precios o se abstenga de bajarlos, y la llamada negativa unilateral a contratar como retaliación a la política de precios. Y quisiera decir que en relación con los acuerdos para los grupos de interés económico, como lo vamos nosotros a ver, pues dentro de un grupo de interés económico no puede haber acuerdo, porque son por definición empresas que están sometidas al mismo control. Para efectos de libre competencia son una sola compañía. Entonces, así como le van a decir para el efecto del abuso de la posición dominante al Banco de Bogotá que tiene que medirse con Ave Villas y todo eso para saber cuál es su posición de mercado, nunca podría haber un acuerdo anticompetitivo entre el Banco de Bogotá y Ave Villas, nunca, porque están sometidos al mismo control. Entonces, los acuerdos anticompetitivos son realizados por empresas que son independientes entre sí. Aquí tenemos entonces sobre los grupos empresariales y lo que queremos decir es que existe pues una gran influencia de los grupos empresariales en la economía. Ahí hay algunas notas sobre cómo una parte significativa de la actividad económica pues puede ser acaparada o puede ser abarcada por los grupos empresariales, que entre otras eso es lo que dio lugar pues a la aparición del derecho de la competencia en los Estados Unidos a través de la ley Sherman en 1890, y pues el Premio Nobel de Economía de este año pues está hablando de la necesidad de regular los mercados ex ante
por la concentración que existe en los distintos mercados, sobre todo los tecnológicos. Tirol hizo grandes análisis en el tema de telecomunicaciones para mostrar cómo debía haber regulación para evitar las actividades monopolísticas. En relación con la aplicación de la normativa de libre competencia a los grupos económicos, tenemos alguna jurisprudencia de tipo internacional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un fallo del 2005, nos dijo: a efectos de la aplicación de las normas sobre competencia, la separación formal entre dos sociedades, resultado de su personalidad jurídica distinta, no es determinante, y lo importante es la unidad o no de su comportamiento en el mercado. Cuando un agente, aunque con personalidad jurídica propia, no determina de forma autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplica las instrucciones que le imparte su comitente, las prohibiciones dictadas por el artículo 81 de la Comunidad Europea, apartado 1, no son aplicables a las relaciones entre el agente y su comitente, con el que forma una unidad económica. Entonces nos está diciendo, un acuerdo anticompetitivo entre empresas del mismo grupo no existe. En Colombia, de la misma manera, se ha reconocido que aun cuando las empresas sean personas jurídicas distintas, si una ejerce control sobre la otra, se deben tratar como una sola empresa. En el caso de Fosfader, se dijo: lo anterior implica que Fosfader Limitada y PQP S.A., aunque tengan formas jurídicas distintas, se consideran como una sola unidad económica, por cuanto PQP S.A. ejerce control sobre su filial Fosfader. Por lo tanto, deben tratarse como una sola empresa. Entonces, pues, no hubo sanción porque el acuerdo anticompetitivo que se les imputaba pues, no puede aplicar en empresas que están sometidas a un mismo control. ¿Por qué no aplican estas normas de competencia en grupos empresariales? La finalidad del artículo 47 del decreto 2153 sobre acuerdos es evitar que dos o más agentes que se deberían comportar de manera independiente empiecen a actuar como uno solo en el mercado, opacando las ventajas que tiene la libre competencia para el mercado y en particular para los consumidores. Cuando estos agentes ya tienen una misma unidad de control, no se afectan las condiciones que ya existen en el mercado. En relación con la conducta de concentración en cargos administrativos, nosotros vimos ya que existe una incompatibilidad en el ejercicio del gerente, administrador, representante legal, director y los miembros de juntas directivas y empresas cuyo objeto sea la producción, abastecimiento, distribución o consumo de los bienes o la prestación de los mismos servicios. En fin, el presidente de Comcel no puede estar en la junta directiva de Movistar. Entonces ahí tenemos una resolución del 2003 sobre la moda alemana y la camisa alemana, en el que se dijo: la incompatibilidad aludida se presenta cuando una misma persona ocupa cargos directivos en empresas que, siendo jurídica y económicamente independientes, concurren a un mismo mercado, lo que las ubica en un plano de competencia. O sea, si las empresas no están en plano de competencia, pues pueden tener comunidad de directivos y no aplicaría esta prohibición. En el tema de la colusión en licitaciones u ofertas públicas, cuando en un proceso de licitación dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial ocultan esta situación, habría un indicio para considerar que se incurrió en una violación del artículo 47.9 del decreto 2153, el que les decía de la colusión en licitaciones u ofertas públicas. El artículo 47 nos dice que 9, los que tengan por objeto la colusión en licitaciones o concursos, o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. En la resolución 54695 de 2013, relacionado con el grupo Nule, varias empresas de ese mismo grupo empresarial presentaron propuestas independientes como si no tuvieran una unidad de manejo y dirección. Esto daba la apariencia de que había un proceso competitivo. No era posible establecer por parte del ICBF que las empresas presentadas hicieran parte del mismo grupo empresarial y, por lo tanto, distorsionaron el proceso competitivo. Hubo una sanción muy importante, como de $15 millones a los señores Nule, además de sus otros problemas en el cartel de la contratación de Bogotá sobre ese punto. En el tema de concentraciones empresariales, ya casi hacia el final, en Colombia existe un deber legal de informar las integraciones empresariales. La concentración en la propiedad de las empresas y la formación de los grupos de interés económico se traduce
en la concentración de la participación de las empresas en los mercados, fenómeno que es indicativo de una posición dominante en los mismos. Y por esa razón, las normas sobre libre competencia económica regulan y establecen restricciones a las tomas de control y a las fusiones, adquisiciones, tomas de control empresariales, porque a través de estas figuras, de estas operaciones de tipo jurídico-económico, es que se produce la concentración de los mercados. Las empresas, entonces la ley dice que las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor están obligadas a informarle a la Superintendencia de Industria y Comercio de las operaciones que pretendan llevar a cabo con el fin de fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse, cualquiera que sea la forma jurídica que establezcan, cuando sus ingresos operacionales o sus activos de nivel mundial sean de 100.000 salarios mínimos mensuales o más, o sea, unos 30 millones de dólares. Si las empresas individual o conjuntamente consideradas tienen activos o ingresos operacionales iguales o superiores a los 30 millones de dólares, están sometidas al régimen de integraciones empresariales, pues siempre que se trate de empresas que se dedican a una misma actividad o pertenezcan a una misma cadena de valor. O sea, si un fondo de pensiones quiere comprar una compañía de galletas o adquiere el control de una compañía de galletas, pues esa operación es de tipo conglomerado y esa no tendría que ser informada a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero siempre que exista una cadena de valor, siempre que exista una misma actividad económica, pues allí se tendría que hacer esa información. Y ahora, ¿ustedes se les fue la pantalla? Fui yo mismo. En cuanto a las modalidades de operación, la operación puede tener cualquier modalidad. Puede tratarse de una fusión, puede ser una consolidación, una integración, adquisición de control. La imaginación es el límite. Puede ser la compra de una marca, compra de activos pasivos y contratos, compra una franquicia muy invasiva, puede ser una forma de integración empresarial. En relación con la adquisición del control, la Superintendencia se ha pronunciado en relación con el término de adquisición de control, dice que habrá control cuando, como resultado de una operación, la empresa tenga la posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de la actividad a la que se dedica la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la empresa. Como ustedes saben, en materia societaria, pues el control también es una presunción de hecho, que se deriva del artículo 261 del Código de Comercio y que tiene 3 factores de presunción: que se tenga el 50% o más de la participación accionaria, que se pueda nombrar la mayoría de los administradores o que a través de un negocio, de un contrato, de cualquier otra manera pueda existir una influencia dominante. Entonces, pues, este control empresarial es una situación fáctica que no requiere de ser declarada por la autoridad estatal. La Superintendencia no se pronuncia sobre las situaciones de subordinación y para el análisis que hace la Superintendencia, para efectos de libre competencia, es suficiente que la relación entre 2 o más empresas se ajuste al concepto genérico que tiene el decreto 2153, que es el que aparece ahí arribita en azul. La Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de declarar de oficio o a petición de parte respecto de sociedades matrices subordinadas o de un grupo empresarial la situación de vinculación y puede ordenar la inscripción en el registro mercantil en los casos en que se configure una situación de control que no haya sido declarada ni presentada para su inscripción e imponer las sanciones. Pero esa es una infracción distinta, es una infracción del régimen societario por no declarar el control o por no declararse como grupo empresarial. Pero en relación con los grupos empresariales, lo que nosotros veríamos es que empresas que forman parte del mismo grupo empresarial pues no están exentas del deber de acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para informar una integración empresarial. O sea, si se hace una operación de fusión entre empresas del mismo grupo, si se hace una compra de activos entre empresas del mismo grupo o una escisión de empresas del mismo grupo, esas operaciones no necesitan la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esto es importante porque es que la infracción del régimen de integraciones empresariales es una infracción del régimen de libre competencia y puede dar lugar a las sanciones que tiene hoy en día la Superintendencia, que como ustedes han podido
podido ver en el caso de Comcel y en otros casos importantes, pues puede llegar hasta los 100.000 salarios mínimos para la empresa, que son como 30 millones de dólares o más por cada infracción, o el 150% de la utilidad obtenida con la práctica restrictiva, y para las personas naturales puede llegar hasta los 2.000 salarios mínimos, que son 1.000 millones de pesos, y la norma dice además que las personas jurídicas no pueden pagar las sanciones de las personas naturales. Entonces, pues sí es muy importante tener en cuenta, si hay una integración empresarial, cumplir con el deber de información de las integraciones empresariales. Entonces, ¿cuáles serían mis conclusiones? Principales conclusiones de este tema. Los grupos empresariales pueden formarse a través de integraciones empresariales. Los grupos empresariales pueden acumular un gran poder de mercado y adquirir posición de dominio en ese mercado. En Colombia no se prohíbe la posición de dominio, sino el abuso de la posición dominante en el mercado. No existen acuerdos anticompetitivos al interior de un grupo empresarial, y la unión de empresas de un mismo grupo o sometidas a un mismo control no están sometidas al régimen de integraciones empresariales. De esa manera, yo considero pues que hemos hecho un análisis transversal de la forma como las normas de libre competencia afectan la actividad de los grupos empresariales en Colombia, que son uno de los fenómenos del derecho societario y del derecho mercantil más importantes en nuestra época de globalización. Muchas gracias por su atención.